Lugares imposibles, los puentes más increíbles del mundo que desafían toda lógica. A lo largo y ancho de este planeta extraordinario, la ambición humana ha alzado estructuras de acero, hormigón y piedra por encima de océanos embravecidos, cañones de vértigo y paisajes que parecían imposibles de cruzar. Estos colosos no son simples caminos tendidos sobre el vacío, son monumentos vivientes al coraje de los ingenieros, testimonios de una voluntad inquebrantable que se niega a aceptar que la naturaleza marque los límites de lo posible. Algunos se elevan sobre aguas violentas que no conocen la calma, otros perforan nubes, atraviesan horizontes infinitos o permanecen suspendidos sobre paisajes que hacen sentir al ser humano increíblemente pequeño frente a la inmensidad del mundo. Desde longitudes que rompen todos los récords hasta torres que rozan el cielo y diseños que desafían la lógica estructural, cada uno de estos puentes revela hasta dónde puede llegar la tecnología cuando se combina con la imaginación y la determinación absoluta. Hoy emprendemos un viaje sin precedentes para explorar los 10 puentes más imponentes del planeta, maravillas de escala monumental tan extraordinarias que parecen desafiar tanto la gravedad como la propia incredulidad humana. ¿Puedes imaginar una estructura de ingeniería más alta que la Torre Eiffel, con pilones masivos que perforan las nubes en su camino hacia el cielo? Esta no es una fantasía de arquitecto visionario, es el viaducto de Millau, el puente con la estructura más alta del mundo, que se eleva hasta los 343 metros en su pilón más elevado, superando con comodidad la Gran Dama de Hierro de París. Tendido sobre el valle más profundo de Francia, el río Tarn, sus 8 vanos crean una silueta larga, delgada y elegante, que se curva suavemente sobre el abismo como si flotara, como si la gravedad hubiera decidido hacer una excepción con esta obra y permitirle descansar en el aire de la forma más grácil que la física permite. Vista desde abajo, desde el fondo del valle del Tarn, donde el río serpentea entre praderas verdes y aldeas de piedra medieval, la silueta del viaducto parece completamente irreal. 7 pilares de hormigón de dimensiones ciclópeas se elevan hacia el cielo con una esbeltez que parece contradecir toda lógica estructural, interconectados por cables de acero y una calzada metálica que forma una línea casi invisible suspendida a alturas estratosféricas. En los días de niebla baja, frecuentes en el valle del Tarn durante el otoño e invierno, los pilares emergen de las nubes como columnas de un templo mitológico. Los conductores que cruzan el viaducto en esas condiciones tienen la sensación de estar flotando sobre un mar de nubes, desconectados del mundo terrenal que queda muy por debajo. El viaducto no es solo una obra de ingeniería, es la conjunción perfecta de 2 genios de disciplinas diferentes. El ingeniero Michel Virlogueux y el arquitecto Norman Foster colaboraron para crear una estructura que fuera simultáneamente una solución técnica impecable y una obra de arte de escala monumental. Foster insistió desde el principio en que el viaducto debía ser bello además de funcional, que debía integrarse con la elegancia natural del paisaje del macizo central francés. Situado en la autopista A75 que une París con el Mediterráneo, transformó una región remota de Occitania en una ruta vital de comercio suspendida sobre el vacío. Antes de su construcción, los conductores debían descender hasta el fondo del valle, cruzar la ciudad de Millau entre embotellamientos kilométricos y volver a ascender por la ladera opuesta. Hoy, el trayecto se completa en poco más de 1 minuto de conducción a través de uno de los puentes más espectaculares del mundo. En la provincia de Hubei, el puente del río Sidu representa uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería de puentes moderna. Suspendido sobre una garganta que desciende aproximadamente 500 metros hasta el lecho del río que le da nombre. Esta obra sirve como enlace estratégico en un sistema de transporte montañoso de extrema dificultad, conectando regiones que durante siglos permanecieron aisladas por un terreno que parecía diseñado expresamente para impedir cualquier comunicación entre comunidades vecinas. Las paredes del cañón son tan abruptas y verticales que la vegetación solo puede aferrarse a ellas en los pocos puntos donde alguna irregularidad de la roca ofrece un asidero mínimo, y el río en el fondo
aparece como una línea turquesa casi invisible desde la altura del tablero. Lo que hace al puente del río Sidhu verdaderamente excepcional no es únicamente su imponente altura, sino la combinación extraordinaria de factores adversos que los ingenieros debieron superar. La profundidad del valle, los vientos transversales de enorme potencia que canalizan el cañón, la lejanía de cualquier infraestructura existente y la complejidad geológica de las paredes del desfiladero crearon un desafío técnico sin precedentes. La ausencia total de carreteras de acceso fue quizás el obstáculo más determinante. Sin forma de llevar maquinaria pesada al punto de construcción por medios convencionales, los ingenieros recurrieron a una solución tan ingeniosa como teatral. Lanzaron los primeros cables piloto a través del abismo usando cohetes, creando así las líneas de guía iniciales que permitirían instalar posteriormente los cables definitivos de mayor capacidad. La estructura resultante fue diseñada para soportar el tráfico de alta velocidad, los vientos huracanados y la actividad sísmica que caracteriza a esta región. Si pudieras situarte en el centro del tablero y mirar hacia abajo, verías las copas de los árboles más altos del cañón tan por debajo de tus pies que parecerían arbustos diminutos, y el río que corre entre ellas sería apenas una insinuación de movimiento plateado entre la vegetación. La experiencia trasciende cualquier descripción racional. Es un encuentro visceral con la escala real del mundo natural, un recordatorio poderoso de que existen dimensiones de la geografía terrestre que superan con creces los marcos mentales con los que habitualmente interpretamos el espacio que nos rodea. Hay paisajes en este mundo que parecen concebidos para recordarnos nuestra propia pequeñez. El puente Duje se alza sobre uno de esos paisajes, el valle del río Beipan, una grieta colosal en la corteza terrestre cuyas paredes verticales descienden casi 600 metros hasta donde las aguas del río se mueven como un hilo verde turquesa entre las rocas grises. Esta obra monumental se ubica en la frontera entre las provincias de Guizhou y Yunnan, en una región de tierras altas donde la niebla es una presencia constante y los vientos poderosos aúllan entre los picos con una intensidad que parece querer impedir cualquier construcción humana. Desde arriba, el río Beipan aparece como una cinta delgada atrapada entre paredes de roca pura, en una exhibición de la naturaleza que solo puede describirse con el lenguaje de lo sublime. Las torres del puente, con su característica forma de H, se elevan desde los bordes de los acantilados opuestos con una audacia estructural que desafía la intuición. Desde sus cimas, los cables de acero convergen hacia el vano central, creando la imagen de una puerta gigantesca abierta en mitad del aire, una puerta a otro mundo, al otro lado del abismo. La altura desde el tablero hasta el río, que fluye 565 metros más abajo, convierte al Duje en uno de los puentes más altos del planeta. Para poner esta cifra en perspectiva, si colocáramos la Torre Willis de Chicago en el fondo del valle del Beipan, la cima del edificio no alcanzaría siquiera la base del tablero del puente. Esta comparación, que parece sacada de la imaginación más febril, es estrictamente real. La construcción fue una hazaña logística y técnica de primer orden. El terreno extremadamente accidentado significaba que no existían carreteras de acceso convencionales para transportar materiales hasta el punto de construcción. Los ingenieros debieron diseñar soluciones creativas en cada etapa, incluyendo el tendido de cables provisionales a través del abismo mediante helicópteros. A pesar de todos estos desafíos, el puente se levantó y transformó lo imposible en realidad, con sus 4 carriles de tráfico, que permiten ahora cruzar en minutos un abismo que antes requería horas de viaje por caminos de montaña tortuosos y peligrosos. El Duje ha redefinido la geografía económica de la región, y es ante todo una demostración de que cuando la necesidad y la determinación se combinan con el genio técnico, ni los abismos más profundos de la Tierra pueden detener el avance de la civilización. En las montañas de Sichuan, una de las regiones geográficamente más complejas de China, existe una obra de infraestructura que desafía la comprensión convencional de lo que puede ser una carretera. El sistema de puentes de la autopista Yaxi no es un puente en el sentido tradicional, sino una cadena continua e ininterrumpida de puentes y túneles que sigue durante kilómetros
las ondulaciones de un terreno montañoso tan accidentado que la construcción de una carretera convencional sobre el suelo natural es sencillamente imposible. La impresión que produce es la de una ruta suspendida en el espacio, un corredor artificial que atraviesa el paisaje de las alturas con una continuidad que parece desafiar las leyes de la topografía. Más del 50% de la longitud total de la autopista consiste en puentes y túneles, una cifra que ilustra mejor que cualquier descripción la naturaleza extrema del terreno que los ingenieros debieron conquistar. El proyecto fue completado a principios de la década de 2010, marcando un avance mayor en la ingeniería de infraestructuras dentro de entornos montañosos de complejidad extrema. Las diferencias de elevación que caracterizan al terreno atravesado obligaron a que el sistema dependiera de largas curvas con radios cuidadosamente calculados y de estructuras elevadas que mantuvieran un gradiente de conducción seguro y constante. Los viaductos construidos a cientos de metros sobre valles profundos permiten que la ruta evite las zonas geológicamente inestables, donde los deslizamientos de tierra representan una amenaza permanente para cualquier infraestructura construida sobre la ladera natural. La secuencia ininterrumpida de puentes altos y túneles de montaña crea un sistema estructural sin solución de continuidad, donde los usuarios cambian constantemente entre espacios abiertos de gran belleza panorámica y entornos cerrados de oscuridad absoluta. La construcción de este sistema transformó radicalmente la realidad económica y social de las comunidades de la región. Pueblos que antes estaban separados por días de viaje a través de caminos peligrosos, quedaron de repente conectados a las grandes ciudades de la llanura china en pocas horas de conducción cómoda y segura. La autopista Yaxi es la demostración más elocuente de que la infraestructura de transporte no es únicamente una cuestión técnica, es una herramienta de justicia social y desarrollo territorial de primer orden. En las montañas de Dolní Morava, en la República Checa, algo extraordinario abrió sus puertas al mundo en 2022, el Skybridge 7001, un puente peatonal colgante que empuja los límites del diseño de vanos montañosos hasta un punto que lo coloca en una categoría propia dentro de la historia de la ingeniería. Con una longitud de aproximadamente 721 metros, equivalente a más de 7 campos de fútbol colocados uno a continuación del otro, está reconocido como uno de los puentes peatonales colgantes más largos del mundo. Pero el Skybridge 7721 es mucho más que un simple récord estadístico, es una experiencia, una invitación a cruzar el espacio de una manera que redefine completamente la relación entre el ser humano y el paisaje natural que lo rodea. El puente conecta dos laderas de montaña a una elevación de más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, y su vano principal cuelga en el aire de forma completamente autoportante, sustentado exclusivamente por fuertes cables de acero, sin ninguna torre de soporte intermedia que interrumpa la continuidad del espacio. Esta ausencia de apoyos intermedios es precisamente lo que crea la experiencia visual más impactante del cruce. Desde cualquier punto del tablero, la vista hacia adelante y hacia atrás revela un corredor aéreo que parece suspendido en el vacío por un milagro de física aplicada, con el valle que desciende muy por debajo y las laderas boscosas que se extienden a ambos lados en toda su profundidad. Desde su apertura, la estructura ha atraído un número enorme de visitantes procedentes de toda Europa y más allá, generando un flujo turístico constante que ha creado empleo estable y ha transformado la economía de la región de Dolní Morava. Cuando pones el pie sobre la malla metálica del tablero y comienzas a avanzar hacia el centro del vano, percibes claramente la altura bajo tus pies y el movimiento ligero de la estructura bajo el impulso del viento alpino. El espacio abierto que se extiende ante ti es una experiencia visual sin equivalente en el mundo ordinario, un encuentro directo y sin mediaciones con la escala real de las montañas y de los valles, que normalmente solo los pájaros conocen desde dentro. El Skybridge 721 no es simplemente un puente, es una puerta que abre el paisaje de una manera completamente nueva. Conclusión. Estos 10 puentes extraordinarios que hemos explorado juntos hoy son mucho más que soluciones de ingeniería a problemas de transporte.
Son capítulos de la historia más larga y apasionante que el ser humano ha escrito en la superficie del planeta. La historia de la voluntad de conectar lo que estaba separado, de unir lo que la naturaleza había dividido, de tender manos de acero, hormigón, piedra y madera sobre los abismos que la geografía interpone entre las comunidades humanas. Cada uno de estos puentes nació de una necesidad concreta, de un obstáculo específico que la naturaleza había convertido en barrera, y cada uno respondió a esa necesidad con una solución que trasciende la mera funcionalidad para alcanzar algo que no se puede cuantificar con fórmulas, la belleza de lo que es exactamente lo que tiene que ser. Desde el naranja icónico del Golden Gate hasta la malla transparente del Skybridge 721, desde los pilones del Millau que perforan las nubes, hasta los millones de ladrillos rojos del Goldstahl que desafían el paso del tiempo, estos puentes son la prueba de que la humanidad, cuando se propone algo con la combinación correcta de conocimiento y audacia, es capaz de crear obras que permanecen mucho después de que las generaciones que las construyeron hayan desaparecido. Son legados de piedra y acero que hablan del presente a todos los futuros posibles y que dicen con una claridad que no admite interpretaciones: aquí estuvo alguien que se negó a aceptar que el abismo era insuperable. Aquí estuvo alguien que construyó un puente. En el corazón verde de Sajonia, el viaducto de Goldstahl se alza sobre el valle del mismo nombre como un titán de ladrillo rojo que parece pertenecer simultáneamente a la ingeniería y a la arquitectura más refinada. Este sistema masivo de arcos de ladrillo eleva las líneas ferroviarias a través de un sistema estructural de varios niveles, cuyo cálculo preciso permite que trenes de miles de toneladas crucen el valle con la misma naturalidad con que cruzarían una llanura. La primera vez que se contempla desde el fondo del valle, la reacción instintiva es de incredulidad. Uno se pregunta si es posible que una estructura construida exclusivamente con ladrillo pueda realmente soportar el peso de los trenes modernos. La respuesta, que los 150 años de historia del viaducto confirman sin lugar a dudas, es un sí categórico. La cifra que mejor ilustra la escala de esta obra es quizás la más simple. Más de 26 millones de ladrillos forman una masa maciza en la que cada unidad transfiere cargas de forma segura hacia la cimentación a través de un sistema estructural que los ingenieros del siglo XIX calcularon con una precisión que los estudios modernos confirman que roza la perfección teórica. Más de 90 arcos están dispuestos en múltiples niveles usando los principios de la compresión pura, permitiendo que el peso se distribuya de manera uniforme sin necesidad de recurrir a los sistemas de soporte de acero que dominan la ingeniería de infraestructuras contemporánea. El viaducto puede transportar trenes que pesan miles de toneladas, demostrando que los materiales tradicionales pueden alcanzar un rendimiento de alto nivel cuando están respaldados por cálculos de ingeniería precisos. Los estudios de ingeniería modernos confirman que el sistema de arcos distribuye las fuerzas de manera cercana a la eficiencia óptima teórica, a pesar de que el diseño fue completado en el siglo XIX sin herramientas de modelado computacional. Es como si los ingenieros de aquella época, armados únicamente con su intuición y las matemáticas disponibles en su tiempo, hubieran logrado anticipar las conclusiones que los ordenadores de última generación confirmarían más de un siglo después. El viaducto de Goldstahl sigue siendo el puente ferroviario de ladrillo más grande del mundo, un récord que permanece inalcanzado a pesar de los enormes avances que la tecnología de la construcción ha experimentado desde su inauguración. Cuando algo está bien hecho, no necesita ser mejorado ni superado. En un país que ha convertido la lucha contra el agua en su actividad fundamental durante siglos, los Países Bajos nunca dejan de sorprender con soluciones de ingeniería que van donde ninguna mente convencional habría imaginado ir. El acueducto de Luijmer, en la provincia de Flevoland, es una estructura de transporte de una rareza tan absoluta que la primera vez que se describe, la reacción habitual es de escepticismo. ¿Un canal de agua que pasa directamente sobre una carretera concurrida? ¿Un barco navegando literalmente por encima de los automóviles? La respuesta a ambas preguntas es sí, y la estructura existe y funciona con la misma fiabilidad tranquila con que funcionan todas las obras de ingeniería neerlandesa bien diseñada.
Completado en 2002, mide aproximadamente 80 metros de longitud y 24 metros de ancho, creando una solución al problema del cruce entre una vía navegable y una carretera que es exactamente la inversa de la que cualquier ingeniero convencional habría propuesto. En lugar de elevar los barcos sobre el tráfico mediante un puente elevado, los ingenieros neerlandeses invirtieron la lógica, bajaron la carretera bajo el canal para mantener ambas rutas en movimiento continuo sin que ninguna deba interrumpirse. La solución parece contraintuitiva hasta el momento en que se comprende la geografía del lugar, en un país donde el suelo es plano como una mesa y el nivel del agua en los canales está frecuentemente por encima del nivel del terreno circundante. Excavar un paso inferior bajo el canal es técnicamente más sencillo y económicamente más eficiente que elevar el canal sobre la carretera. Los residentes locales viven esta rareza cotidiana como lo más normal del mundo. Para ellos, la visión de embarcaciones navegando por encima del tráfico de automóviles es simplemente parte del paisaje familiar de su región. ¿Pero podría sentirse inseguro un canal de agua colocado sobre vehículos en movimiento? La respuesta yace en las paredes de contención gruesas, las barreras impermeabilizantes multicapa y los sistemas de distribución de fuerzas que mantienen la presión del agua estable bajo estrictos estándares de ingeniería. No hay pilares masivos ni marcos de acero imponentes, solo agua tranquila y hormigón sólido. Sin embargo, este diseño invertido crea una solución de transporte eficiente que demuestra que en ingeniería, la solución más elegante es a veces precisamente la que nadie esperaba. El acueducto de Luijmer es la quinta esencia del ingenio neerlandés, pragmático, eficiente, discretamente radical y perfectamente adaptado a las particularidades únicas de un país que ha aprendido a convivir con el agua de maneras que el resto del mundo observa con admiración mezclada con perplejidad. Hay estructuras que trascienden su propia función y se convierten en íconos universales. El puente Golden Gate, tendido sobre el estrecho donde la bahía de San Francisco se funde con las aguas frías y turbulentas del Pacífico, es una de esas obras que el mundo reconoce de inmediato, antes incluso de haberla visto en persona. Su silueta naranja encendida contra el cielo grisáceo de la bahía californiana es una de las imágenes más reproducidas en la historia de la fotografía, y sin embargo ninguna reproducción logra capturar la experiencia real de estar frente a este gigante de acero. El puente crea una conexión sólida en medio de corrientes profundas y vientos marinos que soplan sin tregua, con un vano principal de aproximadamente 1.280 metros, que durante años lo sostuvo en lo más alto del mundo, como el puente colgante más largo jamás construido. La historia de su construcción es en sí misma una epopeya. Cuando se propuso por primera vez el proyecto, la mayoría de los ingenieros de la época lo consideró una locura. Las corrientes submarinas bajo el estrecho alcanzan velocidades devastadoras. Las nieblas densas hacen imposible la visibilidad durante meses enteros, y los vientos del Pacífico pueden alcanzar intensidades que doblarían cualquier estructura mal diseñada. La construcción comenzó en 1933, en plena Gran Depresión, cuando millones de estadounidenses habían perdido sus empleos y su esperanza. El proyecto se convirtió entonces en algo más que un puente. Fue un símbolo de que América podía levantarse de sus cenizas. 4 años después, en 1937, el puente quedaba terminado como una prueba irrefutable del poder de la ingeniería y del espíritu humano. El color naranja internacional que cubre su estructura cumple una función crítica. Mejora la visibilidad durante los episodios de niebla densa que caracterizan a la bahía, actuando como señal permanente de advertencia para los buques que navegan en condiciones reducidas. Al mismo tiempo, protege el acero de la corrosión causada por el ambiente marino. Los acantilados escarpados que flanquean ambas orillas forman una puerta natural de entrada a la bahía, y fue esta configuración la que determinó que el puente debía alcanzar una altura suficiente para permitir el paso de los buques más grandes del mundo. Cruzar el Golden Gate a pie es una experiencia que queda grabada para siempre en la memoria. El viento marino te envuelve, la bruma salada te roza el rostro, y en la distancia el horizonte de San Francisco se despliega con toda su grandeza. Para millones de visitantes, la experiencia no es simplemente un trayecto de un lado al otro del estrecho,
es un encuentro íntimo con una de las obras más grandes que la humanidad ha creado. Cuando uno se acerca por primera vez al puente Yao Bai en la provincia de Shandong, la primera impresión es de incredulidad absoluta. Ante tus ojos se despliega una carretera monumental que se extiende sobre el mar abierto hasta donde alcanza la vista, como si alguien hubiera decidido trazar una autopista directamente sobre la superficie del océano, desafiando toda lógica. El agua rodea la estructura por todos lados y la sensación de separación total del continente se apodera del viajero con una intensidad difícil de describir. No hay tierra visible en el horizonte durante amplios tramos del recorrido, solo el puente, el mar y el cielo, fusionados en un panorama de grandiosidad sobrecogedora. La ingeniería que sustenta esta obra colosal es tan impresionante como su apariencia visual. A medida que los vehículos avanzan sobre la calzada, el peso se distribuye a través de miles de pilares de hormigón que se hunden hasta el fondo del mar con precisión calculada al milímetro. Los cimientos están anclados profundamente bajo el lecho marino, con más de 5.000 pilares de soporte que crean una base monolítica sobre un terreno naturalmente irregular, reduciendo el riesgo de hundimiento progresivo. Más de 450.000 toneladas de acero se combinaron con hormigón de alta resistencia para mejorar la capacidad de carga y resistir la corrosión en un ambiente marino especialmente agresivo. La estructura fue proyectada para resistir terremotos de magnitud 8 en la escala de Richter, un umbral que garantiza la seguridad continua del tráfico, incluso en las condiciones más extremas. Los estudios hidrodinámicos que acompañaron el diseño son en sí mismos una obra maestra de la ingeniería aplicada. El espaciado entre pilares fue calculado con precisión para mantener el flujo natural del agua sin provocar alteraciones significativas en las corrientes marinas ni en los ecosistemas submarinos de la zona. El resultado es una estructura que parece haberse integrado orgánicamente en el paisaje marino, como si el mar hubiera aceptado su presencia y la hubiera adoptado como parte permanente de su geografía infinita. En el corazón de uno de los paisajes urbanos más densos y dinámicos del planeta, el puente Tsingma se alza como una de las obras de ingeniería civil más audaces del siglo XX. Este gran puente colgante desempeña un papel estratégico fundamental en el moderno sistema de transporte de Hong Kong, conectando el continente urbano con la isla de Lantau y permitiendo el acceso al aeropuerto internacional de Chek Lap Kok. Completado en 1997, coincidiendo con la histórica transferencia de soberanía de Hong Kong a China, tiene un vano principal de aproximadamente 1.400 metros, equivalente a casi 14 campos de fútbol colocados uno tras otro, y durante años ocupó un lugar entre los puentes colgantes más largos del mundo. El puente tiene un diseño de 2 niveles que representa una solución de ingeniería excepcionalmente eficiente. El nivel superior alberga el tráfico rodado con 4 carriles de circulación, mientras que el nivel inferior está reservado para las líneas ferroviarias, tanto el aeropuerto express como el ferrocarril de Lantau, creando un sistema multicapa que maximiza el uso del espacio disponible y multiplica la capacidad de transporte total. Cuando te encuentras sobre el tablero, puedes sentir una leve oscilación bajo tus pies, casi imperceptible pero inconfundiblemente real. El movimiento es completamente intencional, diseñado para que la estructura absorba las energías generadas por los vientos tropicales que azotan Hong Kong durante la temporada de tifones sin comprometer en ningún momento la seguridad estructural. Las torres del puente se elevan hasta los 206 metros sobre el nivel del mar y fueron construidas con hormigón de alta resistencia en un proceso que requirió años de trabajo continuo y una coordinación logística de enorme complejidad. Desde sus cimas, los cables se extienden hacia ambos lados del vano principal como alas tensadas, creando la silueta característica que ha convertido al Tsingma en uno de los elementos más reconocibles del horizonte de Hong Kong. Entre las aguas abiertas del estrecho y el denso desarrollo urbano, el largo cuerpo blanco de acero del puente crea una presencia visual poderosa e inconfundible, una declaración de que en Hong Kong la ingeniería es capaz de alcanzar las mismas cimas de excelencia que los rascacielos y los mercados financieros que definen el carácter de esta ciudad única.